muy bien, ahora comenzamos con el segmento Diálogo con organizaciones internacionales. El diálogo en realidad es que van a hacer exposiciones, iremos viendo, la idea es después dirigir algunas preguntas, yo algunas ya las fui de alguna forma pensando y conversando con los expositores y las expositoras, y vamos a comenzar con la doctora Delia Ferreira Rubio, que es presidenta de Transparencia Internacional. Yo simplemente voy a leer su biografía, en realidad que es muy pero muy acotado lo que nos ha enviado, porque por supuesto tiene un extensísimo currículum y una extensísima actividad alrededor de todo el mundo. De hecho, hoy dio charlas en Londres y en Australia, ¿no es cierto, Delia? Bueno, presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio es abogada graduada en Argentina y posee un doctorado summa cum laude conseguido en España. A su vez es miembro del comité directivo de la OGP, Open Governance Partnership, y del comité directivo de Passive Vanguard. También copreside el Global Future Council de Transparencia y Anticorrupción del Foro Económico Mundial. Espero, Delia, haber leído bien. Entre sus actividades pasadas fue asesora principal de miembros del Congreso Nacional Argentino y de la Oficina Nacional de Contabilidad. A su vez también se desempeñó como consultora de temas de financiamiento político, anticorrupción y transparencia para varias organizaciones internacionales. Es autora de numerosas publicaciones sobre transparencia, anticorrupción, corrupción política, ética pública y parlamentaria y política comparada, entre otros temas. Delia, te escuchamos con absoluta atención y te agradecemos nuevamente desde la Comisión Directiva de AMJA y todas las delegadas, socias y socios, que hoy nos compartas tus reflexiones. Gracias, María Soledad, gracias a la AMJA por la invitación, a Aida, con quien comparto toda una vida, porque fuimos compañeras en la carrera de Derecho. Feliz Día del Abogado para todos, que como fue domingo pasó medio desapercibido, pero realmente merece el recuerdo. Y felicito a la AMJA por poner el tema otra vez, porque esto no es nuevo, pero otra vez en la agenda, y las felicito por la asistencia. Es impresionante el número de personas que nos están acompañando. Decían quienes me precedieron en el uso de la palabra que este no es un tema solo de mujeres, y yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar para poner en contexto de qué estamos hablando cuando se hace la campaña Más Mujeres, Más Justicia, o cuando en general se lucha por la paridad o la igualdad de género en todos los aspectos que hagan a la vida pública y a la toma de decisiones y a la participación en el gobierno. Este es un tema de derechos humanos, no es un tema solo de mujeres, es un tema de democracia. Y habitualmente cuando uno revisa en el mundo lo que se hace sobre participación política de las mujeres o la interpretación de las normas sobre empoderamiento de las mujeres y participación en el gobierno, yo creo que deberíamos reconocer que la atención global ha sido puesta en la participación de las mujeres en los poderes legislativos primero, y en los poderes ejecutivos, primero en el orden nacional y luego trabajando focalizadamente en lo que son los gobiernos municipales. Y no se ha puesto tanto el acento, como debería haber sido, en el poder judicial, en la justicia, que es uno de los órganos de decisión de gobierno, uno de los órganos fundamentales donde se toman decisiones que hacen a la vida pública de todos, no solo los afectados particularmente en alguna causa. Así que celebro que estemos hablando de esto y poniendo otra vez el acento sobre las mujeres y la justicia. Yo creo que en realidad cuando uno reclama la participación igualitaria, de lo que está hablando es de corregir un déficit democrático en muchas de nuestras sociedades. Si de acuerdo a la estadística global, el 51% de la población mundial somos mujeres, es inentendible que
no haya una representación equilibrada en los órganos de decisión. Eso significa no solo una discriminación a un grupo, eso significa privar a la democracia de una calidad que sea acorde con la teoría de la democracia y con lo que todos los instrumentos internacionales declaman en materia de una democracia inclusiva, igualitaria, participativa. Nada de eso es posible si más de la mitad de la población global está excluida precisamente de esa toma de decisiones, y el video inicial institucional marca muy bien que las mujeres están sometidas a las decisiones que se toman, pero no participan igualitariamente en el proceso de toma de decisión. Creo que dejar a más de la mitad de la población fuera de la discusión, subrepresentadas, subescuchadas, subatendidas en materia de sus intereses, es clara y simplemente un problema de derechos humanos, ni de hombres ni de mujeres, de derechos humanos. Y la incorporación igualitaria de la mujer, obviamente voy a dar algunas cifras a nivel global, contribuye en la medida en que se va consiguiendo en algunos estados o en algunas regiones a legitimar los órganos de gobierno entendido como hemos dicho, no solo referido al poder ejecutivo o al legislativo. Y esta legitimación de los órganos de gobierno tiene que ver con la calidad de representación de esos órganos vis a vis la sociedad para la cual toma decisiones. Esa legitimación es hoy por hoy quizá uno de los objetivos más importantes a lograr. Ustedes habrán escuchado o estarán leyendo uno de los problemas principales agudizados después de la pandemia a lo largo del año pasado y lo que va de este, es la falta de confianza en las instituciones a nivel global. Esto se repite, nosotros hacemos estudios en todas las regiones, se repite sistemáticamente. Las instituciones están perdiendo la confianza de la ciudadanía. La ciudadanía está cada vez más desconforme con las prestaciones de la democracia. La democracia electoral ya no es suficiente. Las prestaciones de la democracia, la performance de la democracia no satisface a la ciudadanía en el mundo entero. Y debemos tratar de reforzar y legitimar estas instituciones y ponerlas en funcionamiento para hacer realidad efectiva, como decía Aida al principio, todas las declaraciones, las normas de los convenios internacionales o de los tratados internacionales, las muchas leyes que se dictan y que después no se transforman en una realidad en nuestros países. La mejora de la calidad democrática también tiene que ver con la incorporación de las mujeres. Y eso va engrampado con el eslogan que ustedes han elegido. Realmente, el hacer una gobernanza que escuche, que dé voz, que dé participación a la totalidad de la población en todos los momentos de toma de decisión, es fundamental para garantizar calidad de democracia. No solo legitimidad de las instituciones, sino calidad de la democracia y regeneración de la confianza pública. Además, desde el punto ya de vista de la formación de las mujeres, la incorporación de mujeres en los puestos de decisión, esto está probado sociológicamente, sirve de modelo, sirve de ejemplo para las mujeres y para las nuevas generaciones de mujeres particularmente. El hecho de ver que se puede ocupar un cargo de primer nivel, nacional o internacional, invita a que esos sueños no sean tan lejanos para muchas mujeres y para las niñas y jóvenes. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en Nigeria, con grupos de escuela primaria, para mostrar que
el modelo de mujeres participando en la toma de decisiones es normal, es posible para todas las que lo deseen intentar. Esa aportación de modelos de mujeres en puestos de decisión, para mí es una de las tareas, si uno quiere, formativas o educativas más importantes que puede desarrollar la incorporación de las mujeres. Por supuesto que también hay estudios que prueban que en algunos sistemas la presencia de mujeres en la justicia garantiza, por ejemplo, el acceso de las mujeres, el derecho de acceso a la justicia por parte de las mujeres en general, o el derecho de acceso a derechos en general. La presencia de la mujer da una, o puede contribuir a transformar una visión de la interpretación de la ley y del funcionamiento de las instituciones. Por supuesto que además todo esto tiene que ver con una agenda en la que todos estamos comprometidos, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde hay dos objetivos específicos que tienen que ver con esto. El 5, que se refiere a la igualdad de género, y el 16, el que habla de la justicia, las instituciones y la paz, y habla también de anticorrupción o de transparencia, que es uno de nuestros objetivos en nuestra institución más importante, y que se refiere en uno de sus subíndices, digamos, a la presencia de mujeres en el poder judicial, en la judicatura en los distintos países. Veamos un poquito cuál es la situación a nivel global. Ya decíamos, más de la mitad de la población somos mujeres. Las puertas se van achicando. Yo en Twitter posteé, haciendo referencia a este encuentro, una síntesis muy clara de cómo las puertas para las mujeres se nos van achicando. De ser más de la mitad de la población, a ser desde el año 2000 a nivel global, la mitad de quienes estudian y se gradúan en carreras de derecho. Esto a nivel global es un avance estupendo. Probablemente en este rubro en Argentina fuéramos precursores, vis a vis España, por ejemplo. Pero la verdad que tener un 50% de mujeres en la carrera de derecho como estudiantes y graduadas es un verdadero logro y se mantiene desde hace 20 años. El 36% del ejercicio profesional, solo el 36% está en manos de mujeres. Y ahí vemos cómo esa puerta se ha cerrado notablemente. Si egresamos exactamente la misma cantidad de varones y mujeres, ¿qué pasa entonces con el ejercicio profesional? Donde solo el 36% son mujeres. Y cuando vamos a los jueces, lo cual no engloba todas las carreras jurídicas oficiales, sino me voy a referir a jueces, solo el 30% a nivel global, esos son los promedios de participación de las mujeres. Y en todos los ámbitos, tanto la actividad en las firmas internacionales de abogados, que es donde se ha estudiado la cuestión profesional, como en la justicia, en ambos aspectos, en ambos niveles, tenemos el techo de cristal, del que ya se ha hablado, donde hay muchas mujeres en los niveles iniciales, y esas mujeres, esa cantidad de mujeres va disminuyendo a medida que vamos llegando a los más altos niveles. Y esto tiene que ver con algo que celebro lo que decía la doctora Martínez sobre el piso pegajoso, que no es habitualmente lo que más se menciona en estos temas, pero es central. Esto se refiere, académicamente hablando, a la carrera. La carrera es central, no solo el ingreso, sino la carrera, para que después no veamos que ese techo se transforma realmente en algo insuperable o que solo algunas pueden superar. Ese piso pegajoso del que también hablaba la doctora Martínez tiene que ver con la carrera. En un estudio sobre firmas internacionales de abogados, revisaron, digamos, las encuestas que se hacen cuando las personas se retiran de una entidad,
las exit surveys, y se descubrió que la mayoría de las mujeres que se retiran luego de haber sido asociadas, es decir, sin llegar al carácter de socio principal de la firma, se retiran en lo que se dice en inglés side out, se van para el costado. Muchísimas veces eso tiene que ver con la decisión de privilegiar la familia, y esto tiene que ver también con un factor importante, que es el diverso balance trabajo-familia que varones y mujeres tenemos en nuestras prioridades. Pero los hombres que salen de las firmas internacionales sin llegar a la categoría de socios, lo hacen side up, se van para arriba, lo hacen para dar un salto más en su carrera profesional. Y esto realmente es algo a tener en cuenta. A nivel de la OCDE, por ejemplo, el promedio de mujeres juezas en tribunales inferiores a nivel de todos los países de la OCDE es del 60%. En los tribunales o cortes de apelación es del 50%. En las Supremas Cortes es del 33%. Y si hablamos de presidentas de tribunales, en los tribunales inferiores, colegiados obviamente, el 46% son mujeres. En los tribunales superiores, y estoy hablando de la OCDE, de países desarrollados, a nivel de presidentas de Corte Suprema, solo el 18.6%. Hay algo ahí que hay que atender, y celebro que hayan leído todos los presidentes de superiores tribunales que las están acompañando en este evento, porque queda claro que esto que estoy diciendo también se refleja en Argentina. A nivel regional, la región que menos mujeres juezas tiene es Asia del Sur, con 8%. Las regiones que tienen más mujeres son Europa y Asia Central, y Latinoamérica y el Caribe en segundo lugar, lo cual nos pone en una posición interesante. Pero si ustedes analizan, por ejemplo, quiénes son o cuál es el promedio de mujeres miembros de Cortes Supremas, Cortes Constitucionales o Máxima Corte en Latinoamérica y el Caribe, el promedio en toda la región es 32%. Y hay países que están por debajo de esa cifra, que no es lo que se dice muy alta, ni se acerca a la paridad, y los países que están por debajo de ese promedio del 32% son Panamá, Colombia, Brasil, México, Argentina, Perú, Paraguay, Chile. O sea que aquí hay mucho que hacer. A nivel de las cortes internacionales también se manifiesta este tipo de problema. En La Haya, a marzo de este año, había 3 mujeres sobre 15 jueces. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la historia de la Corte, solo ha habido 5 mujeres vis a vis 35 varones. En la Corte Penal Internacional hay 6 sobre 18, y en la Corte Europea hay 15 sobre 47. Y vale mencionar que en la Corte Europea hay un mecanismo de selección que trata de forzar que se garantice al menos una cuota del 40% de mujeres presentes. ¿Cuáles son las barreras identificadas a nivel global? Muchas son comunes a lo que nos pasa cuando hablamos de temas de inclusión de las mujeres en cualquier otro sector, el legislativo, el ejecutivo, el profesional, cualquiera de las profesiones que ustedes quieran tomar. Los estereotipos y prejuicios sociales, tradicionales, culturales. Por ejemplo, hablando de prejuicios que tienen que ver con la tradición o a veces incluso con la religión, en los países de Medio Oriente, cuando se empezaron a incluir mujeres juezas, y ustedes imaginan que eso es un gran desarrollo dada la cultura de estos países, se pedía, los sometidos a la justicia pedían el cambio de tribunal
porque no se sentían cómodos de tener a una mujer como jueza, y hubo que establecer mecanismos procesales para que pudieran cambiarse de juzgado, porque no aceptaban ser juzgados por una mujer. Esto tiene que ver con prejuicios, hay que trabajar para cambiarlos. La división de tareas y tareas de cuidado, lo mencionaba también la doctora Martínez, es un tema central. Es increíble que sigamos hablando de esto, pero realmente el peso de la tarea de cuidado globalmente sigue estando sobre las mujeres. Hay legislaciones sumamente avanzadas, la legislación alemana es una legislación muy avanzada en eso, en todo el sector laboral, pero la tarea de cuidado sigue siendo vista como una tarea y una responsabilidad principal o primordial de la mujer. Y esto tiene una serie de consecuencias en el piso pegajoso también del que hablaba la doctora Martínez. Otra característica que tiene que ver con estos prejuicios o estereotipos tiene que ver también con qué áreas de trabajo de la justicia están como reservadas a la mujer. Hay estudios que establecen que las mujeres somos más afectas al diálogo, la comunicación, la comprensión, la conciliación, y entonces estamos muy bien para los tribunales de familia y juveniles, pero no estamos bien para otras áreas del derecho. Mientras que los varones son fuertes, robustos, resistentes y demás, entonces ellos mejor en el ámbito de la justicia penal o de la justicia criminal. Este tipo de estereotipos realmente afecta nuestra participación igualitaria en los órganos judiciales. Hay también factores institucionales, los mecanismos de ingreso, promoción, nombramiento de las juezas o jueces, es un tema central. Necesitamos que esos mecanismos sean más transparentes. La falta de transparencia de los mecanismos de nombramiento y promoción es uno de los factores que hace que las mujeres no accedan a medida que va subiendo la escala de decisión. La falta de garantías sobre los criterios aplicables, y yo agrego, y esto es muy grave en nuestra región, en Latinoamérica, la politización de los mecanismos de nombramiento y promoción. Y hemos tenido casos muy recientes en Argentina. La debilidad legislativa es otro factor. Las normas son sumamente importantes, pero no son suficientes. Acá hace falta implementar esas normas. En algunos países se ha recurrido a mecanismos de acción directa, de discriminación positiva, como ustedes lo quieran llamar, de cuotas en la integración de los tribunales, o cuotas en la promoción de personas. Todo lo que nos dijo la doctora Martínez es sumamente interesante, y creo que todas vamos a esperar cuando haga público el estudio que han hecho. Y un tema que tiene que ver con lo sociológico es la necesidad de generar redes de apoyo, de sostén y de soporte para la igualdad de las mujeres en la justicia. Y esas redes, bueno, ustedes son un buen ejemplo, la AMJA es un buen ejemplo, pero no existen en todos los países, y la formación de esas redes puede ser uno de los mecanismos que contribuya a mejorar la situación. Ventajas que aportan específicamente en materia judicial: hay estudios que muestran que a mayor cantidad de mujeres en la justicia se va transformando la forma en que la justicia resuelve y decide sobre algunas cuestiones en particular. Pueden ser todos los delitos que tienen que ver con las mujeres o que tienen una diferenciación de género. Apunta también a una visión de la justicia y de la interpretación de la ley que está más atenta al impacto de género en las decisiones. Por supuesto que estas transformaciones no se logran de un día para otro, pero van generando un clima. A más mujeres, más justicia. Esto tendría que ver con el eslogan de la campaña de ustedes. Y hay también alguna teoría que sostiene que a más mujeres habría más integridad
es decir, rechazo a la corrupción en los sistemas judiciales. Yo creo que en cualquiera de esto no está demostrado, no hay evidencia de esto, como no hay evidencia de que las mujeres seamos menos corruptas que los hombres. Esto tiene que ver con un sinnúmero de factores. Tampoco hay evidencia de que los países que tienen más mujeres en el poder legislativo tengan menos corrupción. Eso tampoco funciona. Lo que creo es que cuando abordamos estos temas, lo que tenemos que hacer es tratar de evitar las interpretaciones esencialistas que hacen de la sola presencia de la mujer la solución de los problemas o la asignación de aspectos positivos. Algunas recomendaciones, muy pocas, que tienen que ver con lo que se viene haciendo a nivel mundial. Yo creo que si hubiera que elegir, diría que hay que garantizar un proceso de nombramiento y promoción que sea transparente, justo, no discriminatorio y basado en el mérito, y me animo a decir que no bastan los exámenes. No bastan los exámenes. Acá hace falta voluntad política de hacer efectivo el principio de igualdad de género, dejando de lado estereotipos y dejando de lado la politización de los nombramientos. Además, creo muy importante facilitar e incentivar la carrera, para que no lleguemos al punto en que escuchemos no hay mujeres para este altísimo cargo. Bueno, en algunos casos habrá menos mujeres que en otros sectores, pero lo que tenemos que hacer es solucionar el problema del piso pegajoso, incentivar la carrera, para que todos lleguen con posibilidades de acceder. Y además creo que hay que fomentar, en los países que así lo necesiten, la formación de redes de sustento y la incorporación de la mujer a las redes de poder de una sociedad, en el ámbito privado económico, en el ámbito de la política, es decir, en el ámbito de la academia. Garantizar que la mujer se incorpore a esas redes, porque una vez que está en esas redes, está en una mejor posición para garantizar que se van a respetar sus derechos y colectivamente que se van a respetar los derechos de todas. Vuelvo a lo que empecé diciendo, este no es un problema de las mujeres o para las mujeres, este es un problema de la democracia, el buen gobierno y los derechos humanos. Muchísimas gracias y esperamos las preguntas. Bueno, querida Delia, ahí estaba leyendo el chat, es una felicitación atrás de la otra. Han rescatado, yo fui anotando algunas cosas, pero han rescatado conceptos como por ejemplo la voluntad política, que no basta con los exámenes, el repensar las tareas de cuidado. Acá dicen que la escucharían horas y horas por la claridad de sus conceptos, porque además los abordó de una manera pero tan amplia y tan profunda que realmente conmueve, y bueno, creo que todas de alguna manera se han identificado de un lado o del otro con muchas de estas cuestiones que usted fue planteando con tanta claridad, y la politización de los nombramientos, como dijo recién ahí Suni Nirenberger, y que no basta con los marcos conceptuales y los exámenes técnicos, porque bueno, todas sabemos que después operan cosas de otro orden, como habló usted de la politización. Yo lo que establecimos como modalidad con Aida, si Aida está nuevamente de acuerdo por cómo se va desarrollando el evento, es que le íbamos a dirigir a cada uno de los expositores una pregunta que la hemos pensado. Usted ha desarrollado, previo a la intervención de Susana Chiarotti, que es quien sigue y que también tiene un enfoque que va a complementar muchísimo lo que usted dice, usted desde Transparencia Internacional habla de la alta corrupción, mediana corrupción y los actos de pequeña corrupción. La subrepresentación femenina o la subrepresentación de las mujeres en los espacios de poder, este incumplimiento a la igualdad de facto o sustantiva o de hecho, como habla la CEDAW. ¿Usted
¿dentro de qué, digamos, acto, más allá de la tipificación penal, perdón, de la cual usted habla de que el término corrupción es mucho más amplio y no necesariamente es un delito penal, sino que habla de la desviación, eventualmente desde políticas públicas, etcétera, desde su concepción, usted, ¿dentro de qué tipo de acto de alta, mediana o baja considera estos incumplimientos, por ejemplo, sistemáticos a la CEDAW? Bueno, nosotros hablamos de corrupción cuando hablamos de la utilización o el abuso del poder de una persona en beneficio personal o familiar. Y entonces, referido a ese abuso de poder, es que estructuramos la gran corrupción, que son los delitos de corrupción o los actos de corrupción que trascienden las fronteras de los países, que involucran muchos países, para que tengan una idea, Odebrecht y el Lavallato, 11 países afectados en Latinoamérica, 2 países africanos afectados también. Ese y otros grandes casos internacionales son casos de gran corrupción. La pequeña corrupción se refiere al abuso de poder en la relación entre un funcionario y un ciudadano para el acceso a un derecho en particular. Otra cosa distinta es la violación o el no cumplimiento de los compromisos internacionales de los países. Eso es simplemente la falta de voluntad política de pasar de las declaraciones a la acción. Hace muy poquito, hablando en el G20, yo repetía algo que vengo diciendo desde el G20 en Argentina hace 2 años, que es que la ciudadanía está harta de los discursos y de las declaraciones grandilocuentes. Lo que queremos es ver eso transformado en realidad, eso transformado en acto. Y creo que si los países firman compromisos internacionales, deben cumplirlos. No catalogaría a el incumplimiento de por sí como un caso de corrupción, no es como nosotros lo categorizamos en Transparencia Internacional, pero es un claro caso de violación de la palabra empeñada. Y esto es lo que justifica, en parte, aunque la gente está más preocupada por lo que pasa en cada país y no por los compromisos internacionales, creo que muchos se horrorizarían si supieran la cantidad de compromisos internacionales que no se cumplen, pero la falta de confianza en las instituciones, la falta de credibilidad de nuestros liderazgos tiene que ver con esos incumplimientos, aunque muchos de esos no son públicos y no se discuten abiertamente. Bueno, muchísimas gracias. Aida, si desde ya Delia era como digamos, un tema que trasuntaba si realmente era una violación a los derechos humanos, esta conceptualización que usted fue exponiendo tan pero tan claramente, y bueno, ya que Transparencia justamente investiga sobre estos temas, nos gustaba escuchar justamente desde la profundidad de su conocimiento, cómo consideraba estos incumplimientos. Así que Aida, si estás de acuerdo, pasamos a la segunda etapa con Susana Chiarotti. Adelante. Bueno, muchas gracias, Delia. Muchísimas gracias. Bueno, no hay más que felicitaciones para Delia, así que bueno, van a quedar aquí grabadas, después te las vamos a transmitir. Bueno, ahora vamos a dar lugar a la intervención de Susana Chiarotti. Yo ahora justo puse vista del hablante, así que voy a poner galería para volver a verla a Susana. Justo estoy acá, bueno, yo la voy presentando. Primero, a ver, Cecilia, está Susana, ¿no? ¿En la sala? Sí, está esperando. Perfecto. Bueno, les voy a presentar la biografía muy breve de Susana Chiarotti. Chiarotti, espero estar pronunciándolo bien de las dos formas. Es abogada, es especialista en Derecho de Familia, integra el Consejo Consultivo de CLADEM, Comité de América Latina y Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, forma parte del Consejo Asesor ad honorem del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Integra la mesa de expertos y expertas en violencia contra las mujeres del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.
Además, es profesora de la maestría El poder y la sociedad desde la problemática del género de la Universidad Nacional de Rosario, docente del Diplomado sobre Género y Justicia de Flaxo. Integra el Comité de Expertas en Violencia contra la Mujer de la OEA, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, MESECVI, en representación de Argentina. Fue convocada al grupo asesor del Secretario General de Naciones Unidas para colaborar en el estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, año 2005-2006. Y la segunda para el estudio El progreso de las mujeres en el mundo, en busca de la justicia, ONU Mujeres 2011. Integra además el grupo de expertos de ONU Mujeres en data administrativa de violencia contra las mujeres, año 2019. Bueno, Susana, te escuchamos. Gracias, María Soledad. Un gusto que me hayan invitado. Qué pena que no puedo estar en Neuquén en este momento, porque cuando mostraban el video, decía que no he lamentado mucho la presencialidad durante la pandemia porque me permitió descansar, pero sí, sí lamento que en esta ocasión no haya sido presencial, porque es una provincia hermosísima y me hubiera encantado estar ahí. Pero a la vez me encantó escuchar a quienes me antecedieron, ¿sí? A María Estela, al ministro, a Delia, siempre muy clara. Bueno, yo les voy a hablar un poco de tres cosas en principio. Vamos a hacer para ponernos en contacto con qué cosas, porque voy a hablar en nombre del Comité de Expertas en Violencia del MESECVI, sobre Belén do Pará y cuándo se creó el mecanismo. Luego el tercer informe de seguimiento de la Convención que salió este año. Y por último, algunas especiales recomendaciones en acceso a la justicia. Y entonces les voy a pedir si suben el PowerPoint que tenía, porque así, y ya pasamos a la segunda o tercera filmina, y ahí me van acompañando más fácilmente. En principio, el comité que integro sigue la Convención de Belén do Pará, que fue firmada en esta ciudad de Brasil en 1994. Es la única que todavía no se incorpora a la Constitución, a pesar de que ya la presentaron más de 8 veces, y comparando con otras convenciones internacionales que las incorporaron rápidamente, todavía no me explico por qué Belén do Pará no la incorporan a la Constitución. La presentaron ya diputadas de todos los partidos y senadoras de todos los partidos, así que aprovecho este evento para hacer ese comentario porque es algo que me parece que debería llamarnos la atención, ¿sí? Esta convención trae un derecho humano nuevo, que es el derecho humano a vivir una vida libre de violencia, y da por sentado que para ejercerlo tiene que haber igualdad entre mujeres y varones. Vamos a la tercera filmina, ¿sí? A la número 3. Este derecho es clave, ha sido tomado luego por la Convención de Estambul, la Convención de Violencia que tiene la Unión Europea, 20 años después, ¿no es cierto? Y de hecho define a la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, que tiene importancia a la hora de juzgar en el tema de la mediación. Influye directamente en el tema de los mecanismos de mediación, porque no es cualquier conflicto, ¿no? Y también esta convención exige capacitación en género y en violencia del Poder Judicial. 10 años después de ratificada la convención, se hizo un estudio en toda la región y se comprobó que en la mayoría de los países no se cumplía plenamente, entonces se creó un mecanismo para controlar, para dar seguimiento a la convención, que fue el tercer mecanismo de seguimiento que tiene la OEA, ¿no? Sigamos con otra filmina. Está compuesta el MESECVI
que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que funciona desde el año 2005, tiene una secretaría técnica que está dirigida en Washington, en la sede de la CIM. La CIM está en uno de los pisos del edificio de la OEA, y esa secretaría es el enlace entre los estados y las expertas, entre el MESEGBI y la sociedad civil. Y tiene dos cuerpos, uno de expertas independientes y otro intergubernamental. El de expertas independientes es el CEBI, el Comité de Expertas en Violencia, que va evaluando los informes de los estados, hace recomendaciones, elabora los informes hemisféricos de país, los informes de seguimiento, y por otro lado está la Conferencia de Estados Partes, donde van las ministras de la mujer o secretarías de género, depende de lo que tenga cada país, ¿no? Y ellas garantizan, tienen que garantizar, es su mandato, que se implementa la convención, ¿no? Y también participa la sociedad civil. El primer mediodía de todas las reuniones que hacemos anuales, escuchamos a las organizaciones sociales y además recibimos los informes alternativos. En general, los gobiernos en cada ronda nos mandan los informes, pero cuentan los programas que hacen. Y la sociedad civil nos dice, este programa en mi provincia no se aplicó, o este programa solo funciona en la capital del país, o no está funcionando, o sí funciona pero tiene tales y tales fallas. Y entonces esa mirada que viene de todos lados nos permite hacer un balance un poco más completo. También les cuento que desde hace 3 años se unieron todos los mecanismos de violencia del mundo, ¿sí? Entonces está la relatora de violencia de Naciones Unidas, la relatora de género de la OEA, la representante del protocolo de Maputo de África, que es el que habla de los derechos de las mujeres de la Unión Africana, ¿sí? El grupo de trabajo sobre igualdad de las mujeres de la ONU, el MESEGBI, el mecanismo nuestro de seguimiento, y el GREVIO, que es el que monitorea la Convención de Estambul, y todos estos mecanismos crearon una plataforma de violencia, y un mensaje que uno mande a uno se comunica inmediatamente entre todos. La CEDAW también forma parte de esta plataforma, son 7 organismos, es la plataforma de violencia, y estos 7 organismos reciban de donde reciban el mensaje, se solidarizan, trabajan y combinan, ¿sí? Es un avance, porque vamos de alguna manera integrando jurisprudencia, integrando hallazgos conceptuales, ¿sí? Vamos a la siguiente. A la siguiente filmina, ¿sí? Este año terminamos la tercera ronda, que estaba focalizada en prevención de la violencia. El tema era, ya los países tienen todos sanción, todos ya tienen ley, no cuando empezamos, ahora todos tienen leyes de violencia, la mayoría son leyes integrales, no todas, pero algunos son leyes integrales, especialmente en los países hispanoparlantes. Hemos avanzado con la categorización del femicidio. Para sanción hay suficiente. Lo que tenemos que ver es cómo prevenimos que no suceda el hecho violento, ¿sí? Digamos, no llegar a tener una buena ley de femicidio, tratar de que no se muera la mujer, en una palabra. Y para eso hay todo un complejo de programas y políticas de prevención que son menos visibles políticamente que las leyes de sanción, porque demandan mucho dinero, son más anónimas, de trabajo un poco más lento, pero que son las que van construyendo, tipo educación sexual integral, un contexto que hace que disminuya la violencia, ¿sí? Bueno, después de esta tercera ronda, largamos el informe de seguimiento, el tercer informe de seguimiento, que es el que ahora les voy a pasar a comentar en el aspecto de, vamos a la siguiente filmina, en el aspecto de acceso a la justicia.
Nosotras para esta fase de seguimiento seleccionamos 83 indicadores, tenemos un sistema de indicadores de progreso para medir los avances en la implementación, y de esos hay indicadores de legislación, de planes nacionales, información y estadística, acceso a la justicia y diversidad. 13 son de acceso a la justicia. Les cuento que cuando se creó el MESECBI, porque tengo el privilegio de participar desde que se creó, pusimos 4 temas que nos parecían que eran los que nos unían a todos los países, incluyendo el Caribe angloparlante. Pero pensábamos, teníamos esa ilusión de que pasados los 4 años de esa primera ronda, después íbamos a tomar temas distintos, no íbamos a seguir con los mismos temas. Y yo les voy a leer los temas para que se rían conmigo, porque eran, el primero era el marco jurídico, ¿sí? Para que todas las leyes se ajusten a Belén do Pará. El segundo era acceso a la justicia. El tercero, estadísticas, y el cuarto, presupuesto. Lamentablemente no pudimos dejar ninguno de esos 4. Cada vez los vamos profundizando más, pero no los podemos dejar porque esto es como lo que decía Benedetti, ¿no? A medida que tengo las respuestas me van cambiando las preguntas. Digamos, vamos encontrando respuestas para algunos temas y nos van ampliando, se va ampliando el panorama, se va complejizando y cada vez vas viendo que el tema se ahonda más. Por supuesto, y para combinar con las exponentes anteriores, hay violencia donde hay desigualdad. Y mucha gente cree que llegar a la paridad es una opción, algo facultativo, un regalo, un detalle, y no, es obligatorio, es un mandato convencional y es un mandato constitucional. Acá no hay nada de voluntario ni de opcional, ¿sí? Es una obligación que demora en cumplirse, ¿sí? Bueno, sigamos con la otra filmina. Solo para contribuir al contexto, mucha gente se fue fijando en la paridad de género en la legislatura, como ya dijo Delia, se fijó menos en el Poder Judicial. Hay un informe, ya hablaron de esos porcentajes, hay un informe de Atenea del año 2021 que también suscribe el Ministerio de las Mujeres, apoyó el Ministerio de las Mujeres, que habla de cómo retrocedimos en el porcentaje de jueza y magistrada de la Corte Suprema con relación al 2015, ¿no es cierto? Eso ya lo saben todos, cómo hay un porcentaje ningún porcentaje de magistradas en los órganos judiciales electorales, ¿sí? 0, y tampoco hay mecanismos de género en los máximos órganos jurisdiccionales electorales en Argentina, 0. Bueno, por supuesto la justicia federal también tiene sus diferencias, ¿no? A la hora de llegar a los pisos superiores, pero me llama la atención el tema de la justicia electoral, porque tiene que ver con nuestra participación en la política, y porque justamente el máximo poder electoral acaba de rechazar 2 amicus curiae que se presentaron reclamando por violencia política para las mujeres en un caso de Catamarca, cosa que no había sucedido nunca, y probablemente eso también esté ligado al hecho de que no hay mujeres ni mecanismo de control de género dentro de la justicia electoral en Argentina. Sigamos con la otra filmina, la otra diapo. Bueno, entre los indicadores que observamos, estaba el tema de si hay observatorios públicos o privados de conductas o prácticas institucionales discriminatorias contra las mujeres en la justicia, y en eso el MESECBI observó un notable avance. Un avance en comparación con la primera etapa, la etapa de evaluación, ¿no? Porque en Argentina, como en otros países, Bolivia, Chile, El Salvador, Panamá, hay organizaciones de la sociedad civil que hacen acciones de monitoreo de carácter general, pero que muchas están apoyadas por organismos de la justicia. El ejemplo que daba María Estela Martínez es uno de ellos, ¿no? O sea,
el Poder Judicial sí observa este tipo de denuncias. Sigamos con la otra diapositiva, por favor. También otro indicador era en qué medida la Argentina estaba construyendo información y estadística, porque hasta hace muy poco las políticas se daban por intuición, por olfato. En violencia no se tomaba el trabajo de decir, bueno, en realidad, ¿cuántos hechos de violencia suceden en este país? Y Argentina sí publicó la segunda encuesta nacional de violencia en el 2018, que tiene datos y además se la dio publicidad, y esto es un indicador importante, ¿sí? Se la dio a publicidad también, y dio datos interesantes que vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, si la ponemos. ¿Qué se mostró ahí? Bueno, se mostró que en la Argentina, estos son datos del 2018, el 49,3% de las mujeres reportó algún nivel de violencia física y o sexual, ¿sí? en su vida, digamos. Un 19,8% de las mujeres entrevistadas fue víctima de alguna forma de violencia en los últimos 5 años, y un 12,7% de las mujeres entrevistadas resultó víctima de violencia física y sexual. También, pasemos a la otra a la otra filmina. O sea, ese es el contexto en el que estamos hablando. Casi la mitad de las mujeres de Argentina estaban sufriendo o han sufrido algún tipo de violencia en algún momento. En acceso a la justicia, otro indicador fue si había investigaciones sobre el impacto de los estereotipos de género en la investigación judicial y en el juzgamiento. Y Argentina fue uno de los países que contestó este indicador junto con Chile, Costa Rica, Ecuador y Panamá, donde hubo investigaciones para determinar de qué manera impactaban los estereotipos de género en la administración de justicia, y que fueron realizados por organizaciones sociales o universidades, ¿sí? También se contestó el estereotipo de protocolos de investigación criminal sobre delitos de violencia contra las mujeres, femicidios y muertes, violencias de mujeres con enfoque de género, y se vio que en Argentina sí hay protocolos en diversas áreas de atención a las mujeres víctimas de violencia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Los principales protocolos que mostró Argentina, esto es de la ronda anterior, ¿no? Seguramente cuando ahora empecemos la cuarta ronda, que va a ser sobre acceso a la justicia, va a haber muchos más, porque se fueron haciendo durante este año. En educación, medidas del Ministerio de Educación de prevención e identificación de la población transgénero y transexual en los recintos educativos, y una resolución ministerial del 2017 de garantía del derecho a educación de las estudiantes embarazadas. Habría que ver ahí también en educación cómo se está implantando el tema de la ESI, qué contenidos transmiten en tema de igualdad, de violencia de género, ¿sí? Porque eso impacta muchísimo también a la población. En salud hay protocolos de atención a víctimas de violencia sexual. Yo estuve revisando hace poco el de violación sexual, que está muy bueno. También normas nacionales de atención clínica sobre violencia y los efectos. Hay protocolos. El tema es que se conozcan también, ¿no? Porque uno puede tener protocolos, y lo que hay que averiguar es cuánta cantidad de agentes conocen esos mecanismos, esos protocolos, esos instrumentos, ¿no?
También en justicia hay protocolo para investigar femicidios, guía de actuación en caso de violencia doméstica contra las mujeres, instrumentos sobre violencia y psicología forense especializada para mujeres víctimas de violencia. Sigamos a la siguiente diapositiva. Luego, otro indicador es la tasa de femicidio-feminicidio, ponemos los dos nombres porque algunos países lo nombran de una manera y otros de otra, del 2018, y aquí se observa cómo Argentina está en el 7º lugar, ¿sí? En la tasa de femicidio en comparación con la cantidad de población. No estamos al nivel de Honduras, El Salvador, ¿no es cierto?, del Triángulo Rojo de Centroamérica, pero tampoco estamos tan bien, ¿no? Estamos ahí en el, digamos, en el 7º lugar, en la tasa de femicidio. Sigamos con la otra diapo. Ahí, cuando se obtiene la muestra regional, se compara el número de denuncias con el número de sentencias y sacamos el índice del porcentaje de justiciabilidad. Y ahí Argentina es el país que está más bajo de todos. No es que tengamos la mayor cantidad de femicidio, pero tenemos la menor cantidad de sentencias en proporción a los casos de femicidio, ¿sí? Nosotros tenemos el 2,52% de sentencia. En el año 2018 hubo 278 femicidios y solo 7 sentencias. Había en ese mismo año 146 imputados. El tema es la brecha que hay entre los hechos y las sentencias, ¿no? Sigamos a la otra diapositiva. Entonces, esas brechas son preocupantes y el comité recomienda irlas reduciendo, ¿no? O sea, reducir esa brecha tan amplia entre el inicio de las causas y la sentencia de las mismas, porque sigue mandando un mensaje de impunidad y la impunidad multiplica, ¿sí? Y entonces también recomienda el MESECBI investigar dónde están los cuellos de botella que dificultan el avance de las investigaciones, la diferencia existente entre el número de casos conocidos y el número de especialistas necesarios para la resolución de los casos, así como de las especialistas mujeres que participan en los mismos. Porque no basta con decir, hemos creado una fiscalía de género, si la ponen en un rincón con una ayudante y no le dan casi presupuesto, herramientas, posibilidades, un equipo que le permita a esa fiscalía ir recibiendo las cientos de denuncias que después va a recibir esa fiscal. Y lo mismo para los juzgados, ¿no? que tienen que recibir y analizar esos temas. O sea, necesitan equipos multidisciplinarios. También las razones por las cuales hay sobreseimiento de casos, ¿no? Los motivos por los que las investigaciones quedan impunes, qué estereotipos subyacen en las investigaciones y en la sanción de estos casos. Y también el punto más olvidado en el camino que recorre un caso de violencia en la justicia es el tema de la reparación, ¿no? Es el paso más olvidado, el paso que casi no se cumple. Entonces se plantea tener siempre presente el tema de la reparación integral que se otorga a las víctimas sobrevivientes y a las víctimas directas. Creo que hay otra diapositiva. Bueno, otro indicador que vimos es el tema de la publicidad y acceso a la información de las sentencias y dictámenes emitidos, y acá observamos que se observa una amplia voluntad de dar publicidad a las sentencias, a las resoluciones de los órganos judiciales de manera gratuita, que hay páginas de internet oficiales de los poderes judiciales, y en general los distintos países reportan mecanismos de difusión como portales oficiales donde se encuentran disponibles las sentencias y los dictámenes del Poder Judicial, publicación de las sentencias y dictámenes en la prensa nacional, herramientas informáticas para traducir
la comunicación en lenguaje de señas y biblioteca de los poderes judiciales, entre otros medios, ¿no? No sé si hay otra diapositiva. Una recomendación muy especial que hace el MESEGBI, especialmente la Argentina, es la importancia de contar con profesionales mujeres de distintas ramas en espacio de atención a las mujeres víctimas de la violencia, ¿no? Y además se hace necesario determinar la capacidad institucional para atención a las víctimas, y si dicha capacidad está en relación directa con el número de personas a ser atendidas, ¿no? A veces cuando uno observa el mecanismo de género que han instalado en una defensoría, en una fiscalía o en un tribunal, le da la impresión de que pensaban que iban a llegar 10 casos al año, más o menos, 100. Y cuando le llegan 1500, se ven totalmente desbordados, y eso es lo que el MESEGBI investigó. O sea, no hay una relación proporcional entre el número de casos y el equipamiento que se le da al Poder Judicial. También se solicitó información sobre el número de mujeres policías, psicólogas, trabajadoras sociales y otras funcionarias encargadas de atender a mujeres y niñas víctimas de violencia, y en eso Argentina no dio la información necesaria sobre qué personal femenino había con el tipo de labor que ejercía ese personal, ¿no? O sea, los instrumentos que poseían para brindar la atención, la articulación entre el servicio con la ruta institucional de las víctimas y el registro y seguimiento de cada uno de los casos. No sé si hay algo más, si no sacamos ya la... Bueno, entonces para redondear, vamos a profundizar, este año ya no van a ser solo 13 indicadores, porque toda la ronda, que va a durar 5 años, se va a dedicar a acceso a la justicia por parte del MESEGBI. ¿Por qué? Porque los clamores, los reclamos de todos los países de la región pusieron el énfasis ahí, ¿no? O sea, ya tenemos las leyes, ya crearon algunos mecanismos, ahora queremos que nos den justicia. Pero no justicia para 10, ¿sí? Justicia para todas. Entonces, ahora que empezamos la cuarta ronda, que va a ser sobre acceso a la justicia, las invito a... silencio, por favor. Las invito a colaborar como asociación de juezas con los reportes alternativos para que podamos dar una visión más ajustada de acceso a la justicia de la Argentina. Les cuento que además de ese informe de seguimiento que está en la página web, está el informe nacional de cada país, incluyendo Argentina. Cada país tiene su informe nacional, su informe de seguimiento, digamos, los 3 informes nacionales, los 3 informes de seguimiento, junto a los 3 informes hemisféricos, están en la página web del MESEGBI, lo pueden consultar ahí. Y bueno, y quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, estaba leyendo de nuevo también lluvias de felicitaciones, destacando la claridad. Qué importante, bueno, ahí estuve rescatando algunas cuestiones. Bueno, Flora también te quiere hacer una pregunta, Flora Exeral. Que bueno, yo tenía preparada una, pero la de Flora también me parece muy interesante. Y aquí destacaban la importancia, Susana, de que has visibilizado el tema de los datos, que muchas veces al momento de tomar decisiones sin diagnóstico, si le queremos dar de alguna manera profundidad como política pública, es difícil encontrar esos datos tan sistematizados, tan profundos. Entonces me parece que todo esto que acabas de alguna manera de describir, para nosotras es un insumo muy importante, porque siempre vemos que tenemos dentro de los países estadísticas bastante fragmentadas. Así que excelente la información también para poder nutrir nuestro trabajo todos los días. En el caso de muchos comentarios respecto de la importancia del abordaje de la violencia, de la profesionalización, justamente acá comenta Claudia Castro, que es una jueza de aquí
de Hechos Malal, que si la brecha se advierte en los delitos que comportan la máxima expresión de violencia contra la mujer, los femicidios, ¿qué sucede entonces en los demás delitos en los demás delitos que se cometen en contextos de violencia de género? Son todas desde preguntas a reflexiones, y bueno, si te parece, no sé si querés contestar esa pregunta, te la vuelvo a formular, porque es bastante larga. La entendí. Nosotros bueno, vamos monitoreando, en general vamos siguiendo todo. No podía volcar esto acá en una charla donde además hay un montón de otra gente maravillosa que va a hablar. Es solo para indicarles, todos los datos los van a poder encontrar en los informes nacionales. Pero además, ojo, nosotros trabajamos con informes que nos pasan los estados. Claro. ¿Sí? Y los contrarrestamos con informes que nos pasa la sociedad civil. Pero hay datos oficiales que la sociedad civil no nos puede dar y solo dependemos del Estado. Y cuando el Estado no informa, como en la pregunta que me acaba de hacer, ¿no?, esta persona, porque ojo, el delito de femicidio es el más fácil de identificar, el más rápido de contar, ¿no? Es el delito para que se luzcan los fiscales, digamos, y hay otros donde hay que trabajar durante muchos meses, muchos años, mucho tiempo que no dan, no son tan mostrables, digamos, ¿no? Pero además de los que no nos informan, ¿sí? No tenemos datos de un montón de otros delitos. Sí, por ejemplo, hemos tratado de investigar el tema de abuso sexual infantil, ¿no?, todo lo que es el abuso sexual incestuoso, gran pandemia en la región, ignorada, subdenunciada, subregistrada, ¿sí? Es muy difícil obtener datos de eso. Tenemos por ahí datos de, en algún país, 500 hechos registrados en salud y 2 sentencias, ¿no? Ahí hay otras cosas que analizar, ¿no? ¿Cuánta confianza tiene, como decía Delia recién, hablaba de la confianza en las instituciones, cuánta confianza tienen las víctimas de violencia en el sistema judicial? ¿Sí? Ahí se abre otro panorama de problemas, ¿sí? Entonces, bueno, di estos datos porque son los más concretos. Bueno, y acá hay una pregunta ya antes, previo a pasar a la intervención del doctor Sayan, que ya está también en la sala y es el último expositor de hoy. Flora quiere hacer una pregunta que a mí me pareció interesante, volviendo a la subrepresentación también como una forma de violencia más, o una forma de violencia institucional, digamos, una violación a los derechos humanos, y ella te quiere preguntar, como mañana también vamos a abordar con Gabriela Vázquez las acciones afirmativas, donde muchos coincidían que las leyes son insuficientes sin voluntad política. Flora hizo varias intervenciones, pero hay una que me pareció interesante teniendo en cuenta el legado de Ruth Bader Ginsburg sobre el litigio estratégico, y en materia de derechos civiles, por ejemplo. Dice, quería preguntarle a Susana, ¿cómo ve la posibilidad de generar litigios estratégicos masivos, por ejemplo, para bloquear los concursos que no tengan en cuenta la composición paritaria de las dependencias judiciales? Bueno, una pregunta muy grande, pero bueno, linda para terminar, me parece. La veo como una buena opción política, que hay que estudiarla muy bien, porque nosotras no nos podemos permitir fracasar, ¿no es cierto? Tenemos que saber el doble, tenemos que hacerlo todo muy bien. Me parece una buena opción. Yo trabajo en litigio estratégico nacional e internacional y me parece que es una herramienta que fue clave para crear jurisprudencia de género a nivel nacional e internacional. Y entonces, en esto me parece un desafío fascinante, ¿no? No sé si las mujeres de Chubut lo están pensando, porque están entrando por el lado del proyecto legislativo para exigir la paridad, que también me parece una movida muy original, muy interesante. Habría que ver cómo se las acompaña también, ¿no? Así que Flora, que se ponga a pensar nomás. Bueno, bueno, muchas gracias Susana, Aida. Ustedes. Y es brillante, bueno, son todos comentarios positivos y la verdad que siguen existiendo preguntas, pero bueno, tenemos un tiempo y nos quedaríamos toda la tarde con los tres, las y los tres. Así que Aida, bueno, yo te agradezco, Susana, muchísimo en nombre de, por supuesto, la organización, y nuestra presidenta siempre es la que hace el pase antes de leer al próximo expositor.
Aida. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Nos ha dejado la cabeza a 1000. Sobre todo con lo del Adelante. litigio estratégico. Acá quedamos varias provincias que estamos ahí subrepresentadas, bastante motivadas. Así que gracias, Susana, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora. Cecilia, está el doctor García Sayán en la sala. Yo ya estuve dialogando con él, pero estoy chequeando la conectividad nada más. Está esperándola. Perfecto. Bueno, voy a pasar a presentar con quien mantuvimos un diálogo y dijo, aparte Susana, que estaba escuchándote atentamente y que quería ver tu presentación, así que bueno. Diego García Sayán. María Soledad, antes que lo presente, quiero decirte que conozco a Diego García Sayán de Perú cuando era coordinadora regional del CLADEN y es un aliado incondicional de las mujeres y de mis amigas feministas de Perú. Así que un saludo para Diego, que hace muchos años no lo veo. Gracias por eso. Saludos, Susana. Hola, doctor, ¿cómo está? Bueno, lo voy a presentar. Actualmente es relator especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, director general de la Comisión Andina de Juristas, presidente del Patronato del Lugar de la Memoria, LUM Perú. Algunas responsabilidades anteriores. Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta diciembre del 2015. Ha sido su presidente por 2 periodos hasta diciembre del 2013. Designado por el Secretario General de Naciones Unidas para integrar el Comité de Escogencia que seleccionó a todos los integrantes de la Justicia Especial de Paz en Colombia año 2017. Participó de varias organizaciones multilaterales, tanto en Organización de Naciones Unidas, ONU, como en la Organización de los Estados Americanos, OEA, incluyendo representantes del Secretario General de la ONU en las negociaciones de paz de El Salvador y en la verificación posterior de los acuerdos, informando directamente al Consejo de Seguridad. Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU. Miembro del Comité de Rediseño del Sistema Interno de Justicia de la ONU, designado para ese efecto por el Secretario General año 2006. Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Guatemala en las elecciones generales de 2007. Ha sido ministro de Justicia en la transición democrática peruana y ministro de Relaciones Exteriores del Perú, adoptando e impulsando, entre otras, la iniciativa de la Carta Democrática Interamericana. Ha sido abogado consultor principal del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Ha conducido organizaciones intergubernamentales, gubernamentales, no gubernamentales, grandes, variadas y complejas. Experiencia como consultor de corporaciones privadas en responsabilidad social empresaria, autor de diversos libros sobre derecho internacional, derechos humanos y desarrollo, educación interdisciplinaria y profesor universitario, y corríjame Diego, pero además, Diego o doctor Sayán, discúlpeme, pero estuvimos en conversación hoy, además fue vicepresidente de la Corte Interamericana cuando se emitió el famoso fallo González contra México o Campo Algodonero, ¿es verdad? Es así. Bueno, así que lo dejamos y lo escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Un gusto verte, Susana, y a todas las amigas con las que ya nos conocemos, y un gusto estar en este encuentro tan relevante, tan importante, en donde están dándole continuidad a trabajos de tremenda relevancia y poniendo tal vez con gran claridad el foco en algunos temas que salen del nombre del encuentro, la igualdad de género en el acceso a los puestos de decisión en el ámbito del Poder Judicial. Yo no voy a conversarles con ustedes acerca de cuestiones de principios ni sustantivas, porque son temas que conocen mucho mejor que yo, sino quiero contarles qué he estado haciendo en este aspecto y darles tal vez algunas primicias importantes. Primera vez que lo comento esto con un grupo, y un grupo tan selecto, aunque numeroso como el de ahora, ¿no? El relator especial, o la relatora especial cuando corresponde, presenta 2 informes anuales a las Naciones Unidas.
uno en el mes de junio al Consejo de Derechos Humanos y otro en el mes de octubre-noviembre a la Asamblea General. El de junio ya lo presenté, fue sobre el impacto de la pandemia en la independencia judicial y las afectaciones que eso ha tenido en temas como los que ustedes vienen tratando ahora, las consecuencias en lo que en varios países llamamos feminicidio, violencia contra la mujer dentro del contexto de las cuarentenas y la dificultad adicional en el acceso a la justicia que este drama de la pandemia y sus efectos en la discriminación y la violencia contra la mujer han significado y siguen significando. El siguiente informe, que es el que voy a presentar en el mes de octubre en la Asamblea General, ya lo tengo prácticamente terminado, están en los retoques casi formales, ya el fondo no lo puedo cambiar mucho. Tiene que ver sobre el acceso de la mujer dentro de la dinámica, dentro del aparato judicial y del Ministerio Público, de las fiscalías. Es decir, ya no el tema que tiene que ser el acceso de la mujer en general a un procedimiento de justicia, sino a las funciones judiciales en los distintos niveles y escalones y también del Ministerio Público. Para este efecto, planteé e hice un cuestionario que tal vez alguna de sus organizaciones habrán visto o recibido, que circuló por todo el mundo, entre estados, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, y recibí una enorme cantidad de respuestas a este cuestionario. Muchas veces estos cuestionarios que llegan de Naciones Unidas, la gente los ve como aburridos y hay una inercia y poco interés en responder, pero en este caso recibí 64 respuestas muy desarrolladas, muy amplias, que es realmente un récord importante en la cantidad de información, de visiones que se han tenido. Y luego, aprovechando que ya nos hemos acostumbrado a esta dinámica a través de los Zooms, de poder hacer reuniones con personas en distintos lugares del planeta con ínfimo costo, he tenido reuniones con juezas de distintas regiones del mundo, de África, América Latina, América del Norte, Europa, y 2 reuniones distintas en Europa, recogiendo información, recogiendo impresiones, recogiendo puntos de vista. Y realmente a la conclusión a la que grosso modo he llegado, y con eso les adelanto, es que si bien se ha avanzado en general en casi todos los países del mundo en que haya cada vez más mujeres en funciones judiciales y de fiscalía, hay una serie de constantes que curiosamente son muy parecidas entre países que uno imagina de los nuestros, en América Latina, versus otros que uno imagina medio idílicos, como los países escandinavos, en donde encontramos a veces ciertas coincidencias en problemas que, si bien no son de la misma magnitud, en el fondo tienen un elemento importante en común, ¿no? Entonces, en ese recorrer llegué a ciertas conclusiones, básicamente sobre 4 temas, que son los que quiero adelantarles a ustedes, casi en condición de primicia. El informe estará disponible recién, lamentablemente, en el mes de octubre. Primero, las exclusiones y discriminaciones en el acceso a la carrera judicial. Es decir, que en general hay ciertas dificultades, ciertas resistencias para el acceso a ser parte de la carrera judicial en condiciones de igualdad. ¿Cómo puede haber las mismas dificultades para acceder a cargos públicos en general? Y también que hay, sin embargo, pese a eso, una constante que en los últimos años, cierto, hay una mayor proporción de mujeres dentro del aparato judicial y dentro del aparato del Ministerio Público y de la Fiscalía. E incluso en algunos países como México, el Poder Judicial Federal ha emitido algunas convocatorias dirigidas exclusivamente a mujeres, ¿no? Sin embargo, un pie de página en este crecimiento de la proporción de mujeres dentro de los sistemas judiciales en general, no estamos hablando de las altas funciones, tiene de todas maneras un elemento también muy constante
de que las tareas, responsabilidades a las que son asignadas las mujeres dentro de los sistemas judiciales tienden a tener un patrón bastante en común. Temas de familia, temas sociales, temas laborales, ¿no? Como una especie de constante que por supuesto tiene algunas exclusiones y algunas excepciones importantes. El segundo tema, que ya vamos entrando un poquito más en materias controversiales, es el de las condiciones de trabajo y de los ascensos. Y aquí ha sido sorprendente encontrar entre países completamente distintos, latinoamericanos, africanos o escandinavos, que hay un elemento en común, que es ciertos requisitos que se exigen para poder llegar a altas funciones judiciales en particular, son a veces condiciones difíciles de cumplir por cargas familiares que requieren algún posgrado, que requieren alguna acreditación en horas extraordinarias, que la mujer por lo general, incluso como digo, en estos países modélicos, encuentra resistencias, dificultades objetivas para poder participar en ese tipo de situaciones en condiciones de igualdad, y más bien hay condiciones de desventaja. Por ahí hay varias decisiones judiciales importantes para contrapesar esto, por ejemplo, una del Tribunal Constitucional Español, que otorgó un amparo a una magistrada a la que no se le había reconocido una promoción mientras estaba de licencia y permiso por presentar un embarazo en riesgo. O sea, perdió todo ese tiempo, pero el Tribunal Constitucional consideró que se le debía considerar como un tiempo trabajado, ¿no? Entonces, en general hay un tema de condiciones laborales que para tener un acceso real tienen que tener alguna particularidad en beneficio de la mujer, que he escuchado como reclamo extendido, como repito, hasta en los países escandinavos. Tercero, un punto que lo paso rápido en beneficio del tiempo, un tema que está presente y lo hemos recogido en informaciones de distintos países en estos cuestionarios cuyas respuestas hemos leído con muchísimo interés, cuestiones que tienen que ver con amenazas, acoso sexual y violencia contra las mujeres al interior de los sistemas judiciales y del Ministerio Público, que son asuntos que muchas veces no se hablan y no se ventilan. Por ejemplo, los informes que hemos recibido de El Salvador, para hablar de América Latina, de El Salvador, México, Honduras y Guatemala, las organizaciones de juezas informaron sobre casos de violencia dentro del sistema judicial. Había recibido ya también, antes de que ocurrieran los hechos más recientes en Afganistán, por supuesto, situaciones de esa naturaleza en un país como Afganistán. Entonces, vemos que hay todavía una estructura, unos formatos en donde el acoso laboral y sexual existe todavía, y constatar, por supuesto, que en todo eso el papel de las asociaciones de juezas o de jueces a veces en general es absolutamente fundamental para detectar, para poder enfrentar todo esto. Y en cuarto lugar, el punto que tal vez es el más difícil de resolver, porque entraña espacios de poder dentro de los aparatos judiciales y el Ministerio Público, que es lo que se llama el techo de cristal. Es decir, puede haber porcentajes altos de mujeres dentro de los sistemas judiciales, pero porcentajes muy pequeños en la Corte Suprema, en la Corte o Tribunal Constitucional o en el Consejo de Fiscales Supremos. Es decir, los últimos peldaños de ascenso son peldaños difíciles de acceso en prácticamente todos los países del mundo, en donde las mujeres pueden tener un porcentaje muy alto en el resto del sistema, pero llegar a la cúspide se hace muy complicado. Por ejemplo, uno de los países más poblados, con mayor cantidad de jueces en el mundo, que es la India, de los 245 jueces que han llegado al más alto tribunal de la India, menos del 3,3% han sido mujeres. Y la India no es un país de aquellos en donde uno percibe los peores elementos de discriminación. En Malasia, la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo fue nombrada en 2019. En el Perú, país latinoamericano, recién en el 2021 fue elegida por primera vez una mujer presidenta del Poder Judicial. ¿Cómo es la situación que he recogido en América Latina? Las magistradas en las Cortes Supremas de 18 países de América Latina
representaban a finales del año 2019 un promedio de 27,5% del total de integrantes de los altos tribunales, Cortes Supremas o como las llamemos, ¿no? 8 países por debajo del 30%. Esa información no sé si estará actualizada. Aparece Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú. 4 países entre el 30 y 40% mujeres, Chile, El Salvador, Honduras y México. 2 países entre el 40 y el 50%, Guatemala y Uruguay, y 1 por encima del 50%, Ecuador. Entonces, esta información puede, me imagino, si se revisa ahora, puede tener algunas diferencias y algunos ajustes importantes. Entonces, todo esto da cuenta de un proceso en donde hay una evolución saludable, más mujeres en los distintos niveles, pero una tendencia a que sean siempre metidas en asuntos llamados sociales y no tanto en temas de graves delitos o hechos del derecho penal, por ejemplo. Los temas de acoso sexual y laboral que lamentablemente se mantienen en algunos países, y lo más importante es el tema del acceso a los altos niveles de la justicia, que es un tema que atraviesa las mismas dificultades en todos lados en mayor o menor medida. Me comentaban unas magistradas de Noruega, ¿no? que bueno, para ascender, para llegar a la Corte Suprema hay que seguir una serie de cursos y de cosas que son en la noche, que eso implica agregar eso a la jornada laboral cotidiana, que no tiene por carga de hijos e hijas posibilidad de poder participar en ello, de manera que tiene que renunciar en los hechos a ese tipo de postulación. Entonces, terminaré este informe con varias recomendaciones. Solamente les quiero comentar 3 conceptos fundamentales para los cuales yo estaría encantado de poder compartir con ustedes el informe cuando esté disponible y conversar juntas y juntos con ustedes qué cosas se puede hacer para desarrollar estas recomendaciones y otras que se puedan sugerir. Primero, una cuestión de política general de los estados, que tiene que ver con el sistema judicial y de fiscalía, pero no solamente con eso. Es decir, normas, políticas públicas y metas cuantificables sobre igualdad y perspectiva de género en general como una función del Estado, creando una institucionalidad pública, autónoma e independiente que coordine esas políticas de Estado. Cosa que existe ya en algunos países de América Latina, pero a veces es una existencia más formal que real y que de alguna manera debe ser una especie de ojo revisor que meta sus narices en distintas instancias y reparticiones del Estado, incluido dentro del respeto debido a la independencia judicial, por supuesto, al aparato judicial y de la Fiscalía. En segundo lugar, eso lo voy a proponer también, que se diseñe y se ponga en marcha un sistema de cuotas que existe en la legislación interna de algunos países. Acabamos de escuchar un comentario sobre una de las provincias de Argentina, pero que no sea solamente simbólico, sino que realmente asegure la igualdad en el ingreso a cargos de la Administración de Justicia y lograr una mayor igualdad desde una perspectiva geográfica o regional. Y en tercer lugar, y aquí tal vez está la médula de lo que puede ser el objetivo estratégico o institucional y hasta político, que sería usar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas de aquí al 2030, para que para esa fecha al menos el 50% de los cargos públicos, incluyendo la judicatura y la fiscalía, estén ocupados por mujeres. Que ese sea un objetivo de Naciones Unidas y que se den los pasos necesarios para alcanzarlo y concretarlo. Y que el techo de cristal así sea, si se quiere, cuestionado o derruido por una acción interestatal relevante y fundamental. Por supuesto, todo esto no supone meter por la ventana a personas que por el hecho de ser mujer no reúnen las condiciones profesionales y de calidad, pero estamos absolutamente seguros de que cuando se abren las posibilidades reales de participación, esas condiciones aparecen solas, porque esas condiciones existen. Que no las tengan todas, como tampoco lo tienen todos ni la mayoría de los hombres, es algo absolutamente anecdótico. Simplemente crear las condiciones y para que haya y con eso termino. O sea, cuando hay exámenes que son anónimos, ¿no?
y participan hombres y mujeres, a las mujeres les va muy bien, les va mejor, ¿no? Entonces, no es cuestión de decir hay que tener una política de promoción asistencialista. El asistencialismo no es un tema aceptable, es un tema de derechos, y lo que es importante es establecer los canales para que ese techo de cristal se pueda romper y que no haya el pretexto de que, bueno, ya aquí está este señor que ya hay que renovarle, o este otro que ha sido presidente de la Corte tal o de la Corte más cual. Entonces, quiero terminar ahí porque veo el reloj que avanza, y compartirles pues estas reflexiones que para ustedes que manejan estos temas mucho mejor que yo, no es la inversión de la rueda, pero sí creo que es muy importante ampliar esta discusión y ver que lograr que para Naciones Unidas la independencia judicial como principio supone una presencia de la mujer en altos espacios, y no quiero, ya con esto sí, ahora sí termino, es decir, la presencia de la mujer da una calidad de justicia distinta, con componentes y enfoques que es indispensable recoger en materia jurisdiccional para que haya una respuesta coherente y consistente por parte del sistema a la cantidad de dramas que se presentan todos los días para resolver. Entonces, encantado para mí será un gustazo poder seguir conversando con esto más adelante y ver las reacciones para que esto no pase por agua tibia, sino hacer un poco de ruido para que por lo menos en América Latina se escuche la voz de la igualdad de género y con objetivos concretos de aquí al año 2030, ¿no? Gracias. Bueno, doctor, la verdad que yo estoy atenta, en el rol de moderadora uno tiene que hacer como en la televisión, ¿no? Así que voy mirando lo que dice la producción, que sería el chat, y bueno, el grupo que está asistiendo aquí en Neuquén, en otro salón, así que vamos, son todas felicitaciones desde todas partes del país, aparte que tenemos personas de otros países también. Su currículum obviamente que también denotaba una preparación pero muy focalizada para poder hablar de este tema, y a mí me gustaría por ahí ver si usted, más allá del tiempo que siempre es tirano, usted habló digamos, de la segregación horizontal que sufren las mujeres cuando no solo acceden a los puestos de decisión, sino que esto lo refleja también el último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte, donde dice que las mujeres van siempre a los fueros típicos que representan los mandatos culturales, más allá de que son difíciles, civil, familia, laboral o de tareas de cuidado, y en penal económico, contencioso administrativo o en penal, ahí está la subrepresentación muy marcada. O sea que habría como un doble techo, y ahí aparece no solo el techo de hormigón, sino que yo digo la pared de hormigón, porque también está la segregación horizontal. ¿Qué considera usted que eventualmente, aparte de visibilizarlo, puede ser una herramienta efectiva para visibilizar que también las mujeres accedan a estos puestos dentro de la decisión, también de mayor decisión en lo horizontal? No sé si fui clara por ahí. Sí, no, mira, yo creo que es un tema de decisión institucional, y hay que decirlo en el sentido más propio del término político, de decisión política de que así sea, ¿no? Y para eso significa, por ejemplo, que para las nuevas designaciones de funciones en temas sensibles como los que has mencionado, se diga, bueno, la siguiente apertura, el siguiente ascenso o las siguientes designaciones va a ser entre mujeres, en la medida en que cumplan determinadas y cuáles condiciones. Si ninguna la cumple, bueno, se pasa con las mismas condiciones a que sean hombres. Yo creo que tiene que ser no algo que sea derivado de un proceso evolutivo, ¿no?, sino de una decisión de alguna manera telúrica que establezca que ese objetivo tiene que producirse, y que los grandes casos, por ejemplo, que hay sobre corrupción transnacional que hoy día se ve en América Latina, hay un montón de casos que hay en Argentina, Perú, Brasil, México, que son por lo general las mismas transnacionales las que están de por medio, esos fiscales y esos jueces sean cada vez más mujeres, ¿no? No solo mujeres, pero que haya una presencia que hoy día ostensiblemente, y eso tiene que ser un tema por eso tiene que haber una instancia institucional en el Estado pública, ¿no?, que esté incentivando, que esté llamando la atención sobre eso, y por supuesto la sociedad civil es relevante, porque puedan haber las comisiones temáticas en los respectivos sistemas parlamentarios también, ¿no? Pero creo que es algo sobre lo cual no hay en la sociedad suficiente conciencia,
porque la sociedad sí ve que hay una cantidad enorme de fiscales y de juezas que son mujeres, ¿no? De manera que aparentemente no hay problema, ¿no? Pero nosotros sabemos que sí hay el problema, y estas exquisiteces, bueno, cuántas están en la Corte Suprema o en la Corte provincial o estatal o como se llame, es algo que ya es más para las personas expertas y conocedoras. Entonces yo creo que hay que hacer también un poquito más de difusión para que, por ejemplo, actores políticos de buena fe que hay a veces en los congresos vean que este es un problema sobre el cual, sin afectar la independencia del sistema judicial y de la fiscalía, eso es importante, porque hay que tener cuidado con eso. Aprovechando de esto, el poder político puede decir, bueno, hay que poner mujeres. ¿A costa de qué? Cuidado. Cuidado con la independencia, cuidado con el trámite, cuidado con el proceder. Eso es muy importante. Escuchó algunas cosas que se han dicho sobre el Tribunal Electoral en México recientemente. Bueno, cuidado. El asunto no es así. Tiene que ser por la vía regular y dentro del respeto a la independencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo solo agregarle que previo a ya dar el cierre, en Argentina, en 12 provincias que siempre hablan de la idoneidad, fue un poco lo que pusimos al principio, en 12 provincias somos solamente 8 mujeres, o sea, en la mitad del país somos 8 mujeres idóneas ocupando un lugar en los superiores tribunales. En la mayoría de las provincias, en la mitad del país hay entre 0 y 1 mujer, y eso es en definitiva uno de los datos yo creo que más alarmantes, y en la justicia federal en 10 años no cambió absolutamente un punto. Aumentó, volvió a bajar, aumentó y volvió a bajar, y ahí hablaban del principio de la no regresividad cuando se aumenta aunque sea un puntito. Así que, bueno, doctor, realmente ha sido un lujo. Nos quedamos la claridad, la contundencia, bueno, la profundidad, excelente, son todas felicitaciones. Nosotros participamos de muchos foros y es difícil cuando no hay ni siquiera, esto es todo como realmente un ámbito donde han recibido pero tan buenos comentarios los expositores y las expositoras, que les agradecemos desde AMJA. Previo, yo le voy a dar la palabra a la locutora que va a ser quien va a ordenar este fin de nuestro primer día de encuentro con el cierre de nuestra querida presidenta, así que hay algunas cositas en el medio que hacer, así que bueno, yo aquí termino mi intervención. Marisa, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Sí, Gracias vamos a a usted, invitar a Diego. la doctora Aida Tarditi, quien va a cerrar definitivamente esta primera jornada de este encuentro. Bueno, solamente agradecer al expositor y las expositoras que hoy nos acompañaron. Ha sido realmente un privilegio escucharlos y escucharlas. Nos han dejado, por supuesto, sus conceptos y mucha información y reflexiones. Les agradecemos y esperamos que este sea un momento de tender puentes entre nuestra pequeña ONG en comparación con las grandes instituciones que representan, y poder realizar otros eslabones en digamos, en estas temáticas en el futuro. Muchas gracias a las demás y a los otros invitados. Los esperamos mañana a renovar las energías para continuar con el encuentro nacional. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes.